Bienvenidos al nuevo capítulo en el que hablaremos sobre conceptos, ideas y palabras nuevas. Yo soy Berta Segura y esto es Pasadas de Futuro. Pasadas de Futuro, más que un podcast, un observatorio. Hola Jordi, hola Fran. Hola Berta. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muchas ganas de estas conceptazos. Bueno, yo os he preparado, una matraca de palabras, de ideas nuevas. Yo creo que a medida que evolucionamos pues van apareciendo nuevas ideas, nuevos conceptos. Entonces lo he agrupado por temas. Adelante. ¿Vale? Entonces, si os parece, empiezo yo para que a ver si os animáis. La idea es que yo os comparto unos temas, a ver qué os parecen, y si vosotros tenéis nuevos, pues los compartimos. Allá vamos. ¿Vale? Bueno, yo quiero hablar un poco de la sostenibilidad, que al final ha sido como el gran temazo de los últimos años, y han salido palabras tan divertidas como, por ejemplo, hace unos años se hablaba mucho de la ecoansiedad, ¿no? Que era esa ansiedad que nos daba el que nos estábamos cargando el planeta, ¿no? Pero me hace gracia porque la ecoansiedad evoluciona a la ecoira, ¿no? Es como que hay ya un punto de indignación, de enfado, la gente ya se está empezando a rayar. Y de la ecoira pasamos al ecocidio, ¿vale? El ecocidio es un nuevo concepto que yo he estado investigando estos días, que de lo que habla es que la gente está tan enfadada en que no se está haciendo nada a las marcas, empresas o personas que están atentando contra la naturaleza o contra el medio ambiente, y ellos lo que hacen es reivindicar pues una multa, incluso cárcel, o sea, una penalización a estas personas que realmente se están portando mal. Y de hecho, bueno, no, Fran. Tendría que ser que si tiras el plástico donde no toca, ¿no? O haces algún tipo de atentado contra el medio ambiente, tienes un castigo. Claro, sí, totalmente. Ellos se referían sobre todo a grandes catástrofes como por ejemplo el Prestige, ¿os recordáis? Sí. De repente pasa esto y nadie dice nada, es como... Sí, o los vertidos que de los que nadie habla, ¿no? Que pasan constantemente. Supongo que hay activismo ahí detrás haciendo... Ecocidio. Sí, pero es muy interesante porque leía el otro día, a ver qué os parece a vosotros, ¿vale? El otro día leía que resulta que algunos países del norte, que ahora no sé si es Suecia, Suiza y tal, pues están poniendo ya restricciones publicitarias, es decir, prohíben anunciarse a ciertas marcas que contaminan, sobre todo vinculadas al mundo de las carnes rojas, como pasaba hace años con el tabaco y el alcohol. Y es como no te dejo publicitarte porque estás contaminando. O hasta que no cumplas ciertas normativas, no te abro el espacio de la publicidad. A mí me parece muy bien, eso tiene que estar regulado porque precisamente la falta de regulación es lo que ha hecho que campe a sus anchas el que este desequilibrio, ¿no? De que las empresas que más millones mueven tengan libre campo para saltarse las reglas, y luego a ti te castigan o te hacen sentir mal cuando no separas bien el plástico del cartón. Entonces a mí me parece bien, y creo que aparte del ecocidio, que creo que es algo que supongo que puede ejecutar gente con una visión muy pro y que pues a lo mejor llevan con esta lucha interiorizada durante toda su vida, yo no sé cuál sería a lo mejor el término un poquito más soft para las personas que decidimos no consumir ciertas marcas porque no nos alineamos con cómo se comportan. ¿Ecoactivismo? ¿Podría ser? Sí. Y escuchando el ecocidio y pensando esto de que no se regula, ¿no? Me acuerdo de aquel momento de no se puede anunciar el tabaco en la tele, cuando vemos aquellos anuncios de hace 1000 años en prensa de Marlboro, ¿no? Y ahora es como impensable, y también del alcohol. Ahora yo ya pensaba, imaginaos de aquí a unos años el Cruïlla, Primavera Sound o el Sonar con festivales de carne roja y carnicerías, ¿no? Del tipo, no se pueden anunciar en prensa ni en tele, entonces actuarán y activarán festivales, ¿no? Que es lo que ha hecho el alcohol. Es decir, ir a Fórmula 1 a otros espacios. Así que bueno, nuevas oportunidades para estas marcas buscando cómo publicitarse y anunciarse. Claro, cuando hay obstáculos te tienes que buscar la vida. Exacto. Y buscar nuevas oportunidades. Te reinventas. De todas maneras, a mí, Berta, los primeros conceptos que has lanzado me parece que siguen bastante vigentes, sobre todo en un año en la que la agenda de las noticias ha estado muy protagonizada por problemas del medio ambiente. Yo me reconozco mucho en el concepto ecoansiedad, incluso en el ecomiedo, ¿no? Porque estoy viendo últimamente el panorama que no se ponen las medidas, ¿no? Que además, llámame paranoico, pero yo estoy viendo como los ricos están montando ya sus resorts, ¿no? Y resorts en el espacio, ¿no? Son los primeros que están ya buscándose como el plan B. Entonces yo creo... ¿Esto qué? ¿Es paranoico o es realista el que me genere este miedo? Entonces estoy de acuerdo en que es como una narrativa que se va a utilizar, y tú lo has comentado ya en algún capítulo, Berta, como para condicionarnos, igual que a lo mejor pasó con la pandemia la pandemia del COVID, y veremos, porque a mí a veces practico el privilegio de mirar para otro lado, pero es algo que me genera mucho miedo, el de que esto, que es nuestro hogar,
empiece a ser complicado de habitar en breve? Bueno, es complicado de habitar. Simplemente si miramos índices 2035, subidas del agua, alimentos, guerras, faltas, o sea, nuevas enfermedades. Así que es complejo. Así que creo que estos conceptos son muy importantes porque estas palabras nos hacen como que volvamos a hablar del tema y y compartir sobre la mesa. ¿Cómo no vas a tener ecoansiedad y ecomiedo si ya está en las noticias que Agbar, Aguas de Barcelona, está haciendo ya pruebas para los cortes? Bueno. Es que, Llévanos a otro, Berta. Sí, ¿y tú no tienes palabras positivas de sostenibilidad? Pues sí, yo tengo alguna, bueno, me gusta esta idea, se puede etiquetar de muchas maneras, como puede ser multiespecie, ¿no? Que multiespecie viene a ser justamente lo que pensábamos, seguro que os suena, diseñadoras y diseñadores, durante mucho tiempo todo era las personas en el centro, ¿no? Lo humano en el centro. Y al final en un planeta donde todo está interrelacionado y conectado, al final no hemos pensado desde el resto de cosas que no son humanos, que están en extinción y se están agotando. Hay un autor maravilloso, Ron Wakari, que tiene un libro que se llama ¿Cómo se podría diseñar? Y la coletilla del libro es en inglés, es pensando desde lo no humano, ¿no? Y al final, si a la hora de pensar, suena un poco abstracto, pero ya sabéis que para dibujar otras posibilidades y escenarios es muy necesario, pensemos desde otro punto, o sea, ¿qué pensaría el mar si construye aquí un edificio, ¿no? O si hacemos un carril de coches, ¿qué pensarán las plantas o los escarabejitos o las abejas, ¿no? Que sabemos que son, o los patitos. Entonces suena un poco disruptivo, pero sí que es cierto que necesitamos llegar lejos a nivel de imaginación para dibujar. Así que multiespecie, pensar desde otro punto de vista es algo que invito a que poquito a poco lo pongamos en los brainstormings. A mí me ha encantado, la verdad, porque somos tan especiocentristas, ¿no? El ser humano, que bueno, salta a la vista con las cosas que están pasando, que nos hemos olvidado que no somos los únicos. Exacto, y aquí lo juntaría ya para acabar, así como me gusta porque Berta decía ecocidio, ¿no? Y al final ponemos prefijos y sufijos y jugamos con la etimología, que creo que es una evolución muy interesante. Y en este caso me gusta poner apellidos, como sostenibilidad interseccional, ¿no? Ya sabéis que aquí hemos hablado en diferentes capítulos de las intersecciones, esos puntos de encuentro, y al final la sostenibilidad no va de dónde se produce sola, y el material, el plástico, el producto, la mina, sino va de las personas y de los beneficios. Hablábamos en otros episodios de los precios que van cambiando, ¿no? Entonces, en sostenibilidad interseccional entendido como que no solo es el producto en el medio, sino también las personas, también el planeta, también el profit, ¿no? Los beneficios. Entonces, que la raza entra, que las personas entramos y que va mucho más allá del producto y la materia prima. Así que, bueno, sostenibilidad interseccional para que hagamos un Google, busquemos y nos abra ventanas de curiosidad. Es interesante porque yo pienso que lo que hace es tener una mirada pues más ecléctica, más mayor y tal. Ahora sí que cambiamos de tema. Dale. Venga, vamos a hablar de la salud mental, ¿vale? Aparte me interesa mucho porque justamente el otro día Fran y yo estábamos en un debate y justo salió esto, ¿no? El tema de la diferencia entre salud mental e higiene mental, que me gustaba mucho la palabra de higiene, ¿no? Sí. Porque claro, cuando igual todos nos hemos apropiado de la palabra salud mental y la palabra salud mental, a ver, implica enfermedades y eso, o sea, tienes unas implicaciones detrás muy serias, ¿no? Y yo creo clínicas. Exacto. Y de hecho las estamos utilizando, yo pienso, de una manera un poquito banal, de, ay, tengo problemas de salud mental, tengo tal, así a la ligera, ¿no? Entonces alguien del público, cuando estamos en ese debate, puso un poquito la mano al cielo diciendo, ey, cuidado, no nos confundamos. Y quería positivizar, porque salud mental es negativo, y quería positivizar en positivo higiene mental. Al final la higiene mental es, ostras, pues poder tener una mente mucho más despejada, mucho más activa, sin ruidos, es decir, cuidar la mente, pero desde lo positivo, ¿no? De buscar este bienestar. Y a mí me gustaba un poquito ese punto. ¿Cómo te resuena? Higiene mental sería también vigilar a dónde vas, con quién te relacionas, ¿no? Tus Exacto. vínculos y también lo que consumes, ¿no? Eso sería higiene mental. Claro, la higiene mental es alejarte de todo aquello que te produce toxicidad. Ojo que cuando digo consumo no solo digo lo que nos metemos en el cuerpo, sino también consumo de relaciones, espacios, consumo personas. de relaciones, de contenido, de información, ¿no? Si al final a mí, yo lo decía en un par de capítulos atrás, me puede encantar el cine de terror, ¿no? Pero si me pongo un slasher a las 11 de la noche, pues igual esa noche mi higiene del sueño está contaminadísima. A mí eso lo conecto justo con otra idea que traía, que es un poco lo que estás apuntando, que se llama nutrición digital, ¿no? Que es, ya hace tiempo que la leemos en muchos informes y que la vamos viendo, de hecho ya hay artículos en Vogue tipo cuida tu nutrición digital. Sí que es cierto que hay quien aún frunce el ceño, pero la idea es un poco lo que dice Jordi, pues me puede gustar mucho TikTok, pero si igual llevo 5 horas en TikTok, mi nutrición digital, mi dieta, de qué estoy consumiendo, porque al final somos lo que no comemos, sino lo que consumimos en este sentido amplio que justo decías, Jordi. Claro, y puedes estar 5 horas en TikTok, pero a lo mejor esas horas en TikTok te están generando un FOMO y una ansiedad porque no estás haciéndolo bien que lo hace ese creador
creador de contenido, o no estás cocinando los platos tan bonitos que estás viendo, o no estás haciendo el matcha tan bonito, o no estás consiguiendo los achievements profesionales que estás viendo, ¿no? Si te pasas 5 horas en YouTube, pero estás viendo TED Talks que te nutren para tal, entonces sí que serían una buena nutrición digital, ¿no? O igual después también necesitarías, yo creo que es un poco como me como una gran paella, ¿no? Vamos las tres, nos comemos una paella, vinos y disfrutamos, y luego ¿qué hacemos? Un paseo. Pues igual estás metido dentro de un túnel digital durante rato, luego busca eso que, ¿no? Al final oscilamos y vamos como compensando. Mirar por la ventana. Exacto. Esto lo voy a conectar, Fran, con otro tema, ¿vale? También que traigo de salud mental, que es el HIIT. Me encanta. High Intensity Thinking, ¿vale? ¿No? Porque a mí me sonaba como a training. Claro. No, esta palabra viene porque un poco nos la hemos acuñado Fran y yo, porque justamente en esa nutrición digital tú puedes estar haciendo scroll down con TikToks, pero también puedes estar haciendo pensamiento de alto rendimiento, ¿no? Entonces Fran y yo la semana pasada estuvimos en un sitio dando un workshop de 8 horas de alto rendimiento de mental, ¿no? De poner a prueba, de analizar, de pensar en directo, de hacer inteligencia colectiva, y claro, tenías la mente pam, pero para mí era hacer músculo, ¿no? Hacer músculo mental, y le quisimos llamar HIIT, High Intensity Training. Me encanta el concepto. Bueno, yo es que es un concepto que uso desde hace mucho tiempo, que mis amigas lo saben perfectamente, que digo que yo hago HIIT, no lo sé pronunciar, pero sería acabado en W de work, High Intensity Working, porque mi manera de vivir, trabajar siempre ha sido en High Intensity, ¿no? En general. Más que maratoniana, es como el intervalo. Yo empecé a hacer un poco de HIIT muy poco, y es como esto que te mueres 5 minutos haciendo workout, descansas 1, te mueres 5. Vale. Entonces mi manera de trabajar siempre ha sido como muy intensa, trabajo, salgo. Un poco que lo aprendí por ti como el pomodoro de hace mucho tiempo, que es haces algo y desconectas. Entonces el High Intensity Training, que es entender, yo que soy Capricornio cabezota, sé que el cerebro no es un músculo, pero creo que sí, que cuando más lo usas y lo intensificas, más práctica, ¿no? Entonces un poco esta idea converta era workout de cerebro, workout de ideas, workout de investigación, para ya estar, pero haciéndolo en intervalos muy heavies, y luego desconexión y volver. Muy bien. Venga, pasamos al siguiente punto. De estos que me gustan a mí, la disidencia, ¿vale? O sea, palabras vinculadas con la disidencia, el activismo, ¿vale? Yo traigo, por ejemplo, la palabra permacrisis, que la hemos utilizado muchas veces, que es una palabra que fue la palabra de 2022, que al final lo que habla es de estar constantemente en una crisis constante, ¿no? Y que eso nos genera también problemas de higiene mental, etcétera. Y ahora hablamos de la policrisis, ¿no? De esa que al final, si todas estas crisis que están pasando convergen a la vez, va a haber como un desenlace en cascada que igual puede colapsar el mundo, ¿no? Es de la permacrisis a la policrisis, ¿no? Serían pequeños matices. Bueno, a mí me gusta porque viene de un poco del poliamor, ¿no? Que quiere decir, policrisis, poliamor, al final es poner de nuevo sufijos y prefijos un poco para hacer conceptos más grandes, porque yo creo que estábamos en silos, en cosas muy establecidas, de muy fácil definición. Hoy en día es tan complejo que necesitamos estos matices, porque al final todo va de sesgos y matices, ¿no? Entonces a mí policrisis como que me parece sexy, interesante. A mí me da miedo. A mí me da miedo. Ecoansiedad, conectamos. Sí, y de hecho me estoy acordando de las elecciones de 23 de julio, no, las de mayo, que eran las de los ayuntamientos, creo. Sí. Me observé a mí mismo teniendo ansiedad política como hacía mucho tiempo que no. Porque, fíjate, yo creo que eso también es luces y sombras de ser altamente sensible, o luces y sombras de ser una persona creativa, imaginativa y con un poder de la imaginación igual por encima de la media, ¿no? Pues que me imagino escenarios distópicos que creo que ya no son tan distópicos como los de acumulación de crisis y no sé, es que no sé, chicas, yo cuando era pequeño y me imaginaba cuando sea mayor, cuando tenga 40, 50 años, claro, me imaginaba pues flores y plantas, ¿no? Sí, bueno, y a lo mejor estaba dibujando a mi manera lo que iba a ser una familia, pero con poco ruido, ¿sabes? No me imaginaba que habría esta intrepidez de empalmar una con otra, de esta incertidumbre global. Entonces yo me reconozco a mí mismo mucho en miedo a estas policrisis, porque veo que como que con las oportunidades que tenemos el ser humano de despertar, sí, hay ciertas burbujas, ciertos grupos y hay ciertas corrientes en las que claramente estamos metidas las tres, pero es que luego miras para afuera. Sí, sí. Uf.
Y la gente sigue hiperconsumista, Pero aquí hay que ponerle freno y ponerle límites a estas cosas y hasta cierto punto creérnosla o no, porque bueno, yo ya tengo mi discurso muy antisistema de que ojo con lo que nos venden también en la tele, ojo lo que nos dicen, ojo las narrativas, que al final lo que ellos quieren es inyectar miedo, inyectar ansiedad, y al final es como, pues nos revelamos como, hey, ¿sabes? Por eso yo creo que las palabras y los conceptos son importantes. A mí el hecho de poli, sin querer, ahora que lo pensabas totalmente, lo decías, Jordi, me entraba una ansiedad tremenda y pensaba, yo por ejemplo, no sé vosotras, pero cuando estoy en un espacio así cerrado, sin cobertura, salgo y miro el móvil, pienso que no haya pasado nada, ¿no? Al final... o cuando de repente estás más de una hora sin cobertura, piensas que eres tú. El otro día me pasó... Follow, ese se llama Fear of Logging Off. No, pero más que por logging off, a mí, o sea, yo ya dibujé en mi mente, me pasó hace poco, hace un mes, estuve en Molins de Rey, que me iban a entrevistar para un podcast y de repente, no es que dejé de tener cobertura, dejé de tener datos, ¿vale? Solo tenía cobertura, entonces no podía mandar WhatsApps y tal, simplemente podía hacer llamadas y SMS, es algo que, ¿cuántos años hace que hacemos? O sea, las llamadas aún, pero un SMS hace años que no mandamos. Pues ese tramo de media hora, una hora, yo estuve sufriendo en plan... Le pregunto a la gente si también les está pasando a ellos, porque que se caigan las antenas de los repetidores de la red 3, 4, 5G ya es una señal de que me vengan... está pasando. Sí, y me vienen las imágenes de las series estas apocalípticas y... Yo creo que esto es muy importante y yo aquí, Berta, con tu permiso, yo creo que lo decías antes, estos entornos distópicos, ¿no? Que son sociedades que son catastróficas, donde literatura, series, audiovisual han hecho tantos imaginarios que es donde inundaciones, ¿no? Tsunamis, a veces es como me voy a Filipinas, ojo los tsunamis, bueno, es que también hay, o sea, tenemos como alimentado. Luego tenemos las utopías que parecen tan fantasiosas y excelentes que son imposibles justamente por esto. Y ahora están apareciendo las protopías, que al final es este espacio a imaginar futuros mejores, ¿no? Donde tenemos que ser agentes de cambio. Es un concepto que lleva mucho tiempo. Dentro encontramos igual un poquito el solarpunk o cyberpunk, que son estudios de futuros como muy concretos, pero que hacen un esfuerzo para decir, ojo, que hay futuros mejores, que no es ni utópico ni distópico. Es este espacio que queda como una tercera vía entre medias, que nos dibuja un imaginario para enseñarnos que igual que no haya cobertura es súper bien, porque un día no necesitamos no tener Desde cobertura. Luego. En estas protopías, que me ha encantado el concepto, Fran, ¿estaría a lo mejor este futuro que nos imaginamos, sobre todo tú también lo estás a punto ya de ejecutar, de un éxodo rural, ¿no? De irte a salir de la ciudad? Al final la protopía es pensar en pensamientos positivos mejores al actual, porque como dice Fran, cuando piensas en el futuro piensas en androides, en ataques zombie o en que el mundo se termina porque hay un colapso climático, ¿no? Pero el éxodo rural es muy buen ejemplo de que muy pocos futuros positivos y mejorables y emocionantes nos han enseñado que igual un éxodo rural puede ser una tecla muy interesante para tocar, porque tenemos muchas narrativas de muchas películas, ¿no? Alcarrás o demás, que el éxodo rural tampoco es tan exitoso, ¿no? Cuando están en el... Es decir, que al final es como un poco esta vía de darnos luz. Así que sí, creo que sería muy buen ejemplo. Y yo para terminar la parte de disidencia también lo quería conectar cuando tú decías, ay, las antenas y tal, y empiezas como a hacer confabulaciones, quería recuperar la palabra conspiranoico, ¿vale? Es una palabra que se ha utilizado muchísimo a través de la pandemia y demás, y a mí yo la reivindico, ¿vale? Porque yo me puedo considerar conspiranoica, pues sí. Y entonces lo que a mí me molesta es que cuando una persona piensa diferente a la narrativa oficial y de repente da otro tipo de argumentos, pues en vez de darte la razón, te dicen conspiranoico, que si os fijáis es una palabra negativa, es un estigma, es ridiculizar, es hacerte bullying. Sí. Entonces estas palabras se utilizan para desprestigiar a las otras personas, ¿no? Entonces tú de repente dices algo que es un poquito fuera del sistema o fuera de la narrativa y hasta conspiranoico. Pues oye, igual yo me estoy cuestionando cosas que tú no te cuestionas. Exacto. Igual soy más inteligente que tú y tú que sigues las masas. Yo creo que estamos en un momento de redefinición de este concepto, porque era o sigue siendo, para según quien lo saca por la boca, peyorativo, pero yo estoy viendo que ahora mismo ser conspiranoico es un atributo de que no te estás conformando con el discurso fácil que te viene dado por los canales oficiales. Entonces, yo creo que ya llevo unos meses... Puede ser un piropo y todo. Desde luego, yo creo que ya llevo unos meses y nuevamente, gracias a Berta, es algo de lo que me puedo enorgullecer, que en los entornos que habito se me pueda tildar de conspiranoico, pues sí. Pues bueno, sí. Y lo decimos muy habitual. Nosotras tenemos un chat entre las tres, obviamente, donde compartimos y siempre inconformistas to the max, ¿no? Es como vamos un poco a saquear estos pensamientos. Así que yo sí que creo que, ojo, porque hacemos silos, y el otro día escuchábamos esta frase de romper silos para tejer
tejer hilos, ¿no? Entonces, si yo tildo a alguien de conspiranoica, la encierro en un cuarto y nunca hablaré con esa persona. Así que tejamos hilos y ojo con las palabras. Por eso creo que el poder de las palabras son importantes. Y más allá si son conceptazos. Sí. Y escuchar los que no, que lo hemos, insistimos a menudo, escuchar a lo mejor también un rato, aunque luego no te vayas a apropiar de esa opinión, pero escucha esa que no es tan idéntica a la tuya, porque quién sabe. Venga, ya llegamos al final, la estamos llevando a la última parte, que ahora quiero palabras un poco relacionadas con la cultura, con la sociedad. Hace un momento hablábamos de la palabra follow, ¿no? Hace años se hablaba mucho del FOMO, ¿no? Del fear of missing out. Ay, tengo ansiedad de perderme cosas. Ahora viene el follow, que es la ansiedad de estar desconectado, como decías tú, me quedo sin datos y digo, ay, ¿qué va a pasar, no? Hay otra que es el fono, que también es miedo a la normalidad antes de la pandemia, ¿no? Es, ostras, ahora volver otra vez a ir al trabajo como antes, ahora otra vez a actuar de la misma manera y decir, ay, no, que ahora hemos recuperado libertades y cosas. Es que Berta es una colectora de acrónimos maravillosos. Luego también, ¿qué pensáis de la evolución de cool a cringe? Aquí, Jordi. Pues es fuerte porque creo que, claro, aquí en la ocasión están las redes sociales una cosa que a mí me gusta mucho, que igual tengo que desgranar un poco más, pero el kitsch. Vamos a ver, ahora vamos a decir muchos anglicismos, no nos odiéis, pero el kitsch, el camp, la cultura de lo feo, la cultura porquería, es algo que se ha lavado la cara en los últimos años, y el que se hayan popularizado shows como RuPaul's Drag Race, ¿no? Y que el arte drag vuelva a estar en las teles nacionales, ¿no? Y que sea algo que se haya recuperado de esos márgenes sórdidos, ¿no? Que dibujaban las películas de Almodóvar. Entonces yo creo que eso ha hecho que las cosas que tienen un desarrollo estético cuestionable, ¿no? Que a lo mejor no tengan una ejecución estética preciosa, vuelven a tener espacio, ¿no? Y por eso nos podemos incluso enorgullecer de estar dando cringe, ¿no? Y apropiar de que algo, porque el cringe en realidad es vergüenza ajena. Pero Entonces, es la celebración, es que me encanta cómo lo has conectado, Jordi, con el kitsch y el camp, que entiendo que igual tenemos un imaginario, si no es divertido buscar como un mood board diferente entre el matiz entre camp y kitsch, pero es como la celebración de esta diferencia otra vez, ¿no? Sí, de otros, incluso. Exacto, de otros universos estéticos, pero es como esta celebración me lleva al cool, ¿no? Que vendría a ser como entre fardar, vergüenza ajena, diferencia. A mí me viene diferencia, ¿no? Sí, diferencia, rarismo incluso, feísmo. Esto viene de John Waters, de Divine, del cine súper ultra mega alternativo de los 80. Entonces esto pues ha dibujado, gracias a YouTube primero y luego a TikTok, que los monstruitos tengan cada vez más espacios, ¿no? Yo creo que Soy una pringada es un ejemplo, ¿no? O Samantha Hudson. Maravilla. Este tipo de cosas, este tipo de fenómenos que no han sido tan shortcut y tan radio edit como la gente se pensaba, ¿no? Que durarían cuatro telediarios, pues no. Estos márgenes que toman posesión de los espacios no tan margen y del medio, incluso de lo masivo, creo que es lo que ha dado la posibilidad de celebrar lo cringe y que incluso te lo puedas autorreferenciar en plan, qué cringe que doy, ¿no? Con lo que acabo de decir. Queda muy poquito, entonces... Simplemente añadiría lo que decía Jordi, yo pondría luz a los márgenes y a las cunetas. Es muy polve preciado, pero en los futuros márgenes y cunetas, como concepto cuneta, también es como luz en la cuneta. Vale, entonces os propongo, porque estamos ya casi sin tiempo, entonces yo os diría que cada uno diga algo que está como investigando, diga el concepto y como una pequeña frase, y dejamos como una puerta abierta a poder hablar más adelante, ¿vale? ¿Empiezas tú, Berta? Sí, yo quiero hablar del concepto policonsciencia, ¿vale? Que para mí es abrir la consciencia a muchísimas otras cosas más, ¿no? Yo creo que ahora mismo, no sé, pues poder poner consciencia al consumo, a la mentalidad, a la espiritualidad, a todo, ¿no? Y ¿cómo es? Policonsciencia. Vale. De policonsciencia a, o sea, soy virgen en este concepto, heterotipia. Heterotipia es de Michel Foucault y es del siglo XVI y es como reivindicar otros espacios, tipo cementerios, asilos, incluso pancartas publicitarias. Bueno, es algo de lugares y relación. Heterotipia, estoy investigando. Qué interesante. ¿Jordi? Yo planteo el concepto puritín, que es una corriente que estoy observando en redes sociales últimamente y que está protagonizada por gente muy joven que, resumiendo, condenan y
exigen la cancelación de según qué productos audiovisuales porque muestren comportamientos que obviamente estamos todas de acuerdo que están mal, como el exceso de consumo de sustancias, las relaciones no consentidas, ¿no? La violación, etc. Cada pieza audiovisual, ya sea más artística o menos artística, que pasa por ahí, hay ciertos colectivos muy muy jóvenes que son muy radicales y dicen que esto se tiene que cancelar y en el arte siempre ha habido cosas, representaciones de cosas que no se tienen que hacer y que no lo tenemos que tomar como ejemplo, así que investigaría un poco más para sacar ese tema. Puritín. Anotado. Puritano Poca cuneta en el puritín. Bueno, teníamos policonsciencia, heterotipia, puritín, y yo les invito a toda la gente de la audiencia que nos comente palabras también que han descubierto que les parecen interesantes. Así que muchas gracias. Conceptazos. Conceptazos. Nos vemos el próximo capítulo de Pasadas de Futuro. Gracias.